ansia, hipomenorrea. Debemos tener en consideración también la menta de la cual se utilizan las hojas. Y podemos mencionar acá una infusión de 3 gramitos de hojas por taza, 3 veces al día, 3 tazas al día. Las hojas contienen minerales, flavonoides, derivados del apigenol, del luteol, mentócido. Su principio activo principal es el aceite esencial rico en mentol libre y esterificado, alcohol secundario terpénico monocíclico saturado. Su contenido de flavonoides, principios amargos y aceite esencial le confieren propiedades estomáquicas. Por ello, estimula la secreción de los jugos gástricos. Se utiliza, debemos tener en cuenta las hojas de la menta en trastornos gástricos, entiéndase inapetencia, espasmos gástricos, abdominales, dispepsias, insuficiencia biliar crónica, meteorismo, vómitos. Y tenemos un cuarto grupo de plantas con acción así antiúlcera, gastroduodenal. Entonces, antiulcerosos gastroduodenales, úlceras gástricas, úlceras duodenales. Estas plantas son aquellas plantas que pueden ejercer acción antiulcerosa, son cicatrizantes. Y esto por su contenido así en mucílagos que actúan protegiendo la mucosa gástrica, que impiden su irritación por los jugos gástricos, así como por otros fitoquímicos que estimulan la cicatrización. Entre estas plantas así antiulcerogénicas a nivel del estómago y del duodeno, y que contienen así abundantes mucílagos, tenemos el llantén, el malvavisco, la milenrama, el gordolobo, la caléndula, o bien por su contenido en saponinas triterpénicas. Dentro de este grupo, la planta más representativa es el regaliz. Debemos tener en cuenta, mire, acá tenemos la manzanilla. Prepare una infusión de manzanilla al 1%, o en todo caso 1 a 2 gramos por taza. Entonces, de flores de manzanilla. Tape bien para evitar que el aceite esencial se evapore. Tome 3 a 4 tazas al día. Entonces va a ser importante en estos problemas de úlcera gástrica, úlcera duodenal. Ya decíamos que hay que prestarle atención al regaliz, ¿no? Debemos tener en cuenta pues que es útil en bronquitis, en tos, pero en nuestro asunto es útil, es importante en úlceras digestivas, en ardores de estómago, en problemas de hemorroides y otras enfermedades así de la piel. La glicirricina, que contiene, además de su acción antiúlcera, tiene también un poder edulcorante, expectorante, antitusivo y cicatrizante. Contiene un triterpeno, la glicirricina, que se transforma en ácido glicirrético, aumentando la secreción de mucus gástrico, disminuyendo la secreción de los pepsinógenos. Y debes tener en cuenta pues, que de la regaliz se emplea la raíz, se emplea el rizoma. ¿Ya? Y debemos también considerar pues, en este grupo a la copaiba, la resina, conocida como aceite de copaiba. Entonces, este aceite de copaiba contiene alrededor de 24 hidrocarburos esquiterpénicos y varios diterpenos, ácidos resínicos como el ácido elásico, copáibico, aceites esenciales, trementina, ácido copáifero, beta-cariofileno, ecubeno, acubeno, acubeneno, a-humuleno, e-humuleno y decandieno, además del ácido resinólico. Debemos tener así en cuenta que con esta composición, esta resina de copaiba tiene una acción antiinflamatoria, es un potente antiulceroso, es un protector del sistema digestivo que estimula su mejor funcionamiento, es ideal para mantener las articulaciones, las vías respiratorias en excelente estado. Y también puede usarse pues, como laxante y purgante. Entonces, 10 gotitas de aceite de copaiba, así en una tacita de agua, y puede tomarse 1 o 2 veces al día. Ya, debemos tener en cuenta también la sangre de grado. Debemos considerar también la sangre de grado. El látex extraído de la corteza contiene esta sustancia que se llama dimetilcedrusina, procianidinas y taspina, entre otros.
que ejercen una acción antiséptica, una acción antiviral, antiinflamatoria y cicatrizante. El látex de la sangre de grado se utiliza principalmente como cicatrizante de heridas. Esta planta actúa contra las úlceras estomacales, las hinchazones, el reumatismo, afecciones dérmicas, fiebre, leucorrea, cáncer, diarrea, faringitis, amigdalitis, gonorrea, hemorroides, paludismo, tumores, anemia. También se utiliza como calmante en el sobreparto, luego de una extracción dental o como un antiséptico vaginal. Debemos tener en cuenta así su forma de uso. Se sugiere tomar en las mañanas, en especial en ayunas, 2 a 3 gotitas de látex con un jugo o con un poco de agua. Debemos tener en cuenta este quinto grupo de plantas de acción antiespasmódica y anticolinérgica digestivas. Acá vamos a encontrar el toronjil, la melisa. Entonces, este toronjil, también conocida como melisa, son plantas capaces de disminuir el tono, las contracciones gástricas e intestinales, y sobre todo cuando existe este problema pues, de hipermotilidad, un movimiento exagerado de las asas intestinales que ocasionan espasmos y que son causantes del dolor. Estas plantas, el toronjil posee principios activos de estructura muy variada, entiéndase alcaloides, flavonoides, cumarinas, esencias. Debemos tener en cuenta también así el laurel. Medicinalmente se emplean sus hojas, especialmente los frutos, que son ricos en cineol, linalol, eugenol, terpineol, además de glicéridos como el ácido leico, linoleico, palmítico, láurico. Y debemos tener en cuenta de respecto a este laurel que su principal acción es estimulante, es antiespasmódico, es antiséptico, es diaforético, favorece la sudoración, es diurética, es emenagoga, entonces se corrige también así el ciclo menstrual. El aceite es antiparasitario, es antirreumático y cuando se aplica sobre todo de modo externo, puede producir, cuidado, puede producir dermatitis alérgica en personas sensibles. Ya, tenemos un sexto grupo de plantas que actúan a nivel hepático con función colerética, es decir, aumentan la producción de la bilis, con función colagogo. Debemos tener en cuenta pues este sexto grupo de plantas que actúan a nivel hepático, colagogos, que estimulan la secreción biliar, que favorecen la circulación de la bilis, coleréticas que aumentan la evacuación de la bilis. Y debemos tener en cuenta pues, que la bilis es producida por el hígado. Y una planta importante que actúa sobre el hígado ejerciendo esas acciones coleréticas y colagogas es el boldo. Entonces se emplean sobre todo del boldo las hojas. Contienen flavonoides, contienen minerales, contienen así lípidos. Y también pues, ¿no? El boldo, las hojas del boldo contienen flavonoides, contiene sustancias minerales, ácidos orgánicos, glúcidos, lípidos. Se recomienda en digestiones lentas, flatulencias, trastornos de la vesícula biliar, trastornos del hígado, cálculos biliares. Contiene alrededor de 20 alcaloides derivados de la apomorfina. Su acción principal es estimulante, digestivo, colerético, colagogo. Y debemos siempre tener presente el boldo. Tenemos un séptimo grupo de plantas estomatológicas. Para el tratamiento de la cavidad oral se puede emplear plantas con acción antiinflamatoria, como las que contienen mucílagos, taninos, y que contienen también así sustancias como el azuleno, plantas con esencia, con otros compuestos de acción antiséptica. Entre estas plantas podemos referir al nogal, a la zarzamora, al malvavisco, a la fresa, a la hierba de San Roberto, al regaliz. Y debemos tener en cuenta también a la mejorana. Vamos a revisar respecto al nogal. Se usan las hojas, los frutos, contienen alcaloides, se entiende taninos, glucósidos, vitamina B, vitamina C, vitamina E, zinc, cobre, ácidos grasos, poliinsaturados, omega 3, omega C. Es astringente, es calmante del sistema nervioso, es espasmolítico, es hemostático, es antifungicida, es antiséptico, es bactericida. Se usa en afecciones de las encías, amigdalitis, faringitis, como gargarismo. Se utilizan las hojas en infusión.
Y tenemos este octavo grupo de plantas antidiarreicas y antisépticas intestinales. Consideramos acá el té, el geranio, la pepa de la palta, otros como el membrillo, la guayaba, la canela. El empleo de estas plantas es con el fin así pues de aprovechar su contenido en taninos que tienen propiedades astringentes y que pueden utilizarse para el tratamiento de la diarrea. Los taninos precipitan las proteínas superficiales de las células, disminuyen la permeabilidad a nivel del intestino, originando una capa proteica insalubre sobre la mucosa inflamada, es que protegen de las sustancias irritantes e impiden las exudaciones y secreciones mucosas. Este mismo efecto lo presentan las plantas con alto contenido en anetol, entiéndase nogal, roble, fresa, hierba de San Roberto. Tenemos un noveno grupo de plantas antiparasitarias. Acá estamos observando la granada. Se utiliza la corteza de la raíz, debemos tener en cuenta que es antihelmíntica, combate gusanos, principalmente es tenífuga, mata tenias. Entonces la mata al producirle parálisis a una dosis de 7 a 10 gramos de la corteza en cocimiento y se toma por 3 días. El zapallo, la cucurbita máxima, tiene cucurbitina que se encuentra en la pepa del zapallo, que es la que tiene la capacidad antihelmíntica sobre la tenia, los oxurus, esos gusanitos blancos pequeños. Se mueren las semillas en dosis así de 30 a 40 miligramos para niños y de 5 a 10 gramos para adultos. Se ingieren ayunas mezclado con leche o con miel. Y debemos tener en cuenta también así pues la papaya. ¿Ya? La papaya también, sobre todo sus pepas. Y debemos tener en cuenta pues, que estas pepas de papaya, ¿no? 20 pepas de papaya en un vaso de jugo de naranja. 30 pepas de papaya en un vaso de jugo de naranja. ¿Ya? Entonces dosis para adultos. 10 a 15 pepas de papaya en un vaso con jugo de naranja para niñitos así de 10 a 12 años. Entonces debemos también tener en cuenta la piña, pues la piña que tiene una serie de enzimas digestivas, proteasas, ¿se entiende? Que también combaten así gusanos, por eso las propiedades de antihelmíntico. Entonces, así tenemos en cuenta, pues, la piña también tiene otras propiedades gracias a esta sustancia que contiene, que se llama bromelaína. Posee una acción antiedematosa, antiinflamatoria, aumenta la permeabilidad de los tejidos. Entonces, debemos tenerlo siempre en cuenta. Y lo importante aquí para los parásitos es el paico. Entonces, el paico, una planta así que expresa propiedades digestivas, ligeramente estimulantes y sudoríficas, se usan en casos de empacho, flatulencias, indigestión, cólicos, inflamaciones gástricas, disenterías y lombrices. También en otros problemas así, pleuresía, calambres, uso en caso de histeria, empacho, indigestiones, dolores cólicos, catarros de estómago, disenterías. Entonces nos quedamos así con los parásitos. El paico, ahí está, antiparasitario, lo observamos en esta lámina. También tiene otras acciones como regular la menstruación, se utiliza en caso de empacho, digestivo, en caso de cólico, disentería, flatulencia, el paico. Entonces aprende a preparar su sopa verde donde hay paico. ¿Y qué decimos de la hierbabuena? También combate parásitos. Entonces contiene aceites esenciales, contiene taninos, terpenos, tienen propiedades principalmente de antiparasitario, antiespasmódico, carminativo, antiséptico, antiinflamatorio, colagogo, digestivo. Entonces se deja hervir 2 minutos. ¿Ya? Se recomienda sobre todo preparar una infusión de 30 gramos de hojas frescas por litro de agua. Se hierve 2 minutitos, se reposa 15 minutos y se toma después de las comidas 2 a 3 tazas por día. Entonces, eso es respecto a estas plantas. Vamos a revisar el último grupo de plantas, las plantas en el tratamiento del estreñimiento. Entonces, debemos tener en cuenta una situación de estreñimiento, es aquella donde las evacuaciones son poco frecuentes o en todo caso hay una difícil excreta de heces.
Entonces, para corregir los hábitos intestinales es preciso tener en cuenta una dieta rica en residuos no digeribles, ingerir buena cantidad de líquidos, realizar ejercicio. Plantas laxantes, tenemos dos grupos, laxantes por contacto, el sen, la sábila, el ricino, el aceite de ricino. Laxante de volumen, llantén, lino y malva. Entonces debemos considerar sobre todo al sen, la acacia angustifolia. Debemos tener en cuenta, en la antigüedad los árabes usaban el sen para combatir el estreñimiento. Se utilizan siempre las hojas, los frutos. En su composición química presentan unos fitoquímicos que se llaman senócidos y que son responsables de esa acción laxante. Acompañan mucílago, flavonoides. Debemos tener en cuenta pues, que la acción principalmente es laxante y purgante, tanto de hojas y frutos. Es útil así en estreñimientos no inflamatorios del aparato digestivo. Se acostumbra a preparar una infusión de 2 a 5 gramos de hoja por taza y se toma 1 a 2 veces al día. Bueno, respecto pues a las contraindicaciones, no se indica durante la lactancia. Puede producir irritación intestinal. Está contraindicado en casos de obstrucción intestinal, en caso de enteritis, hemorroides y un bajo nivel de potasio en sangre, hipocalemia. Entonces, así hemos revisado estas plantas que se utilizan en los problemas del aparato digestivo.